pasado esperando poder dedicar una semana al estudio de la profecía y tener muchos amigos y hermanos que pudieran estar con nosotros para conectarlos con ese Dios maravilloso de la palabra de Dios. En esta hora quiero presentarles al pastor Carlos Quintana. Dios lo tiene sirviendo en la ciudad de Dallas, en el estado de Houston, y ha sacado una semana de su vacación, porque realmente ya así es que lo ha hecho, una semana de su vacación para estar con nosotros durante esta semana hablando de la palabra de Dios. Pastor Quintana, esta es la iglesia que algún día usted tuvo como su iglesia. ¿Ha cambiado algo o no? Claro. Y le damos la bienvenida aquí a este lugar. ¿Cuántos de mis hermanos están felices de que nuestro pastor esté aquí con nosotros? Gracias. Pastor, Amén. adelante. Dios le bendiga. Gracias por estar con A ver nosotros. cómo está el sonido. Muy buenos días a todos. Es una alegría para mí estar de vuelta a casa. ¿Y por qué decir de vuelta a casa? En el año de 1982 estuve como pastor asociado en esta iglesia, pastor de jóvenes. Ya eso fue en el siglo pasado. Algunos de los que estaban aquí eran niños. Y he visto que todos han crecido y uno se mantiene igual de joven. Los muchachos se hacen más viejos y uno se mantiene joven. Pero qué alegría volver acá. Solamente estuvimos un año en esta iglesia y después de aquí nos fuimos hacia Barrancabermeja, Bucaramanga, regresamos a Bogotá, Palermo, donde fui pastor 2 años y luego fui evangelista de la Asociación del Alto Magdalena hasta el año 88, cuando nos fuimos al Brasil. Ya después fue muy difícil volver acá. Brasil, San Andrés, Medellín, Estados Unidos, y allí estamos por mucho tiempo ya. De hecho, traigo salud de parte de mi esposa, de parte de mi hijo y salud de parte de las iglesias de Texas. Nuestra iglesia está creciendo fuertemente y Dios nos está bendiciendo grandemente. Está conmigo también el hermano Daniel Vigil. Él es miembro de mi iglesia, de una de mis iglesias allá, y él ha venido acompañándome. Él es el que está a cargo de las cámaras, de modo que me alegra que él esté aquí también conmigo. Saludamos a todos nuestros hermanos que por la internet en este momento nos están viendo. Saludo a mi esposa, que ahorita está pendiente también junto con mi hijo de la predicación ahora, y muchos otros lugares sé que nos están viendo. ¿Por qué estamos acá? El pastor dijo que estamos acá estoy tomando una semana de mi vacación, pero estoy acá no porque el pastor me haya invitado. Lo que le voy a decir ahora es lo que yo he dicho en tantos lugares donde he estado predicando. En muchos países, en muchos lugares en el mundo, he estado teniendo evangelismo a través de los años. Y en toda parte digo lo mismo porque estoy convencido. Dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, el versículo 10, de que nosotros fuimos creados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos por esas obras. O sea que nosotros no nos inventamos nada. Dios tiene una agenda. Y en la agenda de Dios, antes de que nosotros naciéramos, Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Y en la agenda de Dios, Él tenía una cita, Bogotá, año 2014, 21 de febrero, hasta el 1 de marzo. Él sabía que yo tenía que estar acá. Y Él sabía que alguna persona iba a venir a este lugar. Yo le digo a Dios en mis oraciones personales: Señor, ok, Señor, estoy acá y estoy acá porque tú tienes una cita conmigo. Alguien tiene una cita también. De modo que yo quisiera saber con cuál persona o con cuántas personas Dios hizo una cita para que yo les pudiera hablar y para que ustedes pudieran conocer a Jesús. De hecho, a mí me pasó lo mismo. Yo no nací en la iglesia adventista.
Yo nací en un hogar de católico de hueso, yo no digo colorado, sino morado. Bien católicos. De hecho, yo era enemigo de las iglesias que no fueran católicas. Y me caían gordos los adventistas. No me gustaban los adventistas. En mi casa llegaron a vivir familias o personas, mi mamá subarrendaba cuartos, y llegamos a tener adventistas. Y me cuentan después que cuando yo era niño era muy travieso y sabía que eran adventistas y les escondía las Biblias. Pero yo no me acuerdo. Pero lo cierto es que cuando yo iba por mi pueblo, en la ciudad donde yo crecí, Ibagué, y yo iba por las calles de Ibagué y de pronto iba pasando frente a un templo que no fuera adventista, yo me echaba cruces y yo me cambiaba de acera. Yo no quería saber, pasaba así. Para mí los adventistas o los que no eran católicos eran unos mentirosos, engañadores, embaucadores. Era todo lo peor que yo me podría imaginar. No los quería, pero tampoco les hacía daño. Pero Dios tiene 1000 maneras para que uno llegue a los pies de Jesús. Y Dios tenía una cita conmigo. Esta mañana tengo el gusto de tener aquí a mi cuñado, Juan Carlos, allá en la parte de atrás. ¿Quieres ponerte de pie, Juan Carlos? Ahí está con su esposa Yolanda, con su hijo Cristian. A este muchacho Juan Carlos lo conocí hace muchos años atrás. Año 1975, era un niño. Y yo era profesor de 2 de sus hermanitos. Y Dios tiene sus maneras de trabajar, hermanos. Dios tiene sus maneras de trabajar. Y yo que decía, en aquellos años yo era profesor ya de algunos colegios, estudiante de matemáticas y física en la Universidad del Tolima. Yo decía, pensaba que me las sabía todas, yo no quería saber nada del Evangelio, pero uno piensa una cosa y Dios piensa otra. Y Dios dijo, a este muchacho lo tengo para algo. Y mis hermanos, Dios hizo la cita, de tal manera que yo conocí a la hermana de Juan Carlos, y cuando vi a la hermana de Juan Carlos, eso fue flechazo a primera. Y yo dije dentro de mí, si esta muchacha me acepta, con esta me caso. Y con esa me casé. Y sigo tan enamorado de ella. Yo creo que más, porque es un amor más maduro hasta el día de hoy. Y Dios nos ha bendecido grandemente. Dios hizo la cita. Y por causa de esta novia, fui a parar a unas conferencias en la ciudad de Ibagué. Montaron una tremenda carpa. Y en esa carpa, un pastor español, José Osorio Braña, tal vez los hermanos del siglo pasado se acuerdan de eso. Bueno, los mayores de 15 años son del siglo pasado. A ver, ¿cuántos aquí somos mayores de 15 años? Todos somos del siglo pasado. Los hermanos de vieja data del siglo pasado se acordarán del pastor José Osorio Braña, un español. Y en esa campaña yo fui, solo por acompañar a mi suegra, que hubiera querido estar aquí hoy en la mañana, y acompañar a mi novia y a sus hermanitos. Y en esa campaña el Señor me puso una trampa, utilizó un cebo, y mis hermanos, cuando la novia me dijo que se iba a volver adventista, que se iba a bautizar, me dio miedo perder, le dije, yo me bautizo también. Eso explica un poquito por qué estoy aquí cuando era enemigo de los adventistas. Pero es que me gustaba tanto esa novia que dije yo, bueno, me bautizo también. Al mes, no faltan aquellas hermanas que andan metiendo la cucharada. Al mes, una hermana le dijo, Nancita, tú te mereces un novio mejor que el que tú tienes. Había en ese entonces estudiante de teología, venido de la ciudad de Medellín, estudiante de último año de teología, y ella dijo, ¿por qué me dice eso? Dice, porque, mire, usted debería fijarse en unos muchachos de esos que estudian teología. Había uno alto, él simpático, con dinero, que tocaba el saxofón, el órgano, y le decía, por ejemplo, ¿por qué no te fijas en ese? Y mi novia le dijo algo que no se lo reveló ni carne ni sangre a ella, sino que mi Dios se lo reveló a ella. Y le dijo, hermana, ¿y usted qué piensa? ¿Usted no cree que mi novio también, acaso no se puede ir a estudiar teología? Y cuando ella vino y me dijo eso, yo era tan celoso, hermanos, tan celoso. Es que con semejante muchacha tan bonita, ¿quién no? Y yo era tan celoso
que le dije a ella, ¿sabe qué? Me voy a estudiar teología. Y mis hermanos, me fui a estudiar teología, pero ya para entonces me había hecho enemigo de toda mi familia. Era el primer adventista en toda una familia católica de tradición. Y mi abuelo decía, ya descansa en paz, mi abuelo decía, yo prefiero ver a Carlos borracho antes que apóstata. Y yo le decía a mi familia, es que yo no he dejado de ser católico, yo sigo siendo católico, solo que ahora soy católico adventista del séptimo día. Y créanme que hasta el día de hoy soy católico adventista del séptimo día. Yo no he dejado lo bueno de mi iglesia católica. Aquellas cosas hermosas y preciosas que aprendí en mi iglesia católica, yo no las he perdido, yo las conservo. De hecho, hemos aprendido tantas cosas maravillosas de la iglesia católica que no tenemos por qué hablar en contra de ella, sino simplemente lo bueno, como dice la Biblia, leerlo todo y retener lo bueno. Entonces, no dejé de ser católico, fui un católico ahora más fervoroso, pero era un católico que había descubierto cosas maravillosas que me hicieron acercarme más a mi Biblia católica. Yo me acuerdo que yo decía, a mí no me vengan con las bibliecitas negras. Yo tenía una Biblia rojita, me acuerdo cuando el Papa Pablo VI vino aquí a la ciudad de Bogotá. Y por aquel entonces habían publicado millones de Biblias pequeñitas de bolsillo. Y yo me conseguí mi Biblia de nácar y colunga y ahí la cargaba en mi bolsillo como buen católico. Y mis hermanos, en mi Biblia nácar y colunga descubrí las maravillosas verdades que esta semana vamos a estudiar. Esta semana. Ustedes van a entender por qué podemos ser católicos adventistas del séptimo día. Porque son verdades maravillosas. Y quiero decirles, hermanos, al comenzar que Dios tiene planes maravillosos. Dios, de hecho, cuando Él llama gente, Dios llama gente que uno no se alcanza a imaginar. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito. Dios escogió gente como los galileos. Los galileos, según dice Hechos 2:7, era gente pescadora. Cuando Cristo vino a esta tierra no buscó doctores ni teólogos. Él buscó gente muy sencilla, porque es que la gente sencilla es la gente que mejor puede ser usada por Dios. Cuando alguien es así como era yo, estudiante de matemáticas y física, profesor, que me las sabía todas, yo quería enseñarle a Dios, pero Dios tuvo que utilizar otros medios conmigo. Si hubiera sido por la razón y por la inteligencia, yo lo hubiera rechazado, porque me creía muy inteligente, pero descubrí después del tiempo que era un tonto. Y la gente muy sencilla es la gente que mejor aprecia el Evangelio y la gente que mejor acepta a Jesús y llega a ser salva. Jesús escogió pescadores galileos, escogió personas que por ello no daban ni 5 pesos, ni 10 pesos, bueno, ya 5 pesos no existen, no daban ni 50 pesos. Personas como los endemoniados gadarenos, 2 jóvenes endemoniados, amarrados con cadenas, viviendo en un cementerio, y el Señor los fue y los buscó, los sanó y les dijo, vayan a predicar y cuéntele a la gente de sus pueblos las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Y este par de muchachos que habían sido endemoniados, que habían perdido la razón, se fueron por 10 ciudades. La región se llamaba Decápolis. Deca quiere decir 10, polis, ciudades. Por 10 ciudades estuvieron predicando. No predicaban teología, no predicaban profecía, solo predicaban lo que Cristo había hecho en sus vidas. Es que eso es lo único que se necesita. Tú no necesitas saber mucho, solo una cosa hay que saber, y fue la que yo aprendí cuando ya llevaba 2 años y medio de teología. No estaba convertido todavía, estaba en la iglesia por mi novia, pero a los 2 años y medio realmente tuve un encuentro con Cristo. Caí de rodillas y por primera vez en mi vida derramé mi vida delante del Señor y le dije a Dios, muéstrame que tú me has llamado. Y fue una cosa tan tangible que, mis hermanos, yo llamé a mi novia y le dije lo siguiente: ya no estoy en la iglesia por ti, ahora estoy por Cristo Jesús. Y Cristo ha sido lo más maravilloso para mí. Yo me acuerdo de mis primeros años como pastor. Yo salía de la iglesia, por ejemplo, en Bucaramanga. Iba para mi casa, vivíamos cerca de la iglesia, y yo iba de noche caminando por las calles y me iba riendo solo.
Y yo decía, yo no puedo creer que yo esté haciendo esto. Yo que era enemigo del Evangelio, ¿cómo es que estoy predicando esto? Y yo que era un estudiante brillante, era muy inteligente, la gloria a Dios, brillante. Yo decía, ¿y yo qué hago con esto? ¿Sabe qué? Descubrí que esto era más brillante que yo. Y descubrí que la sabiduría que está aquí no se compara con ninguna sabiduría. Y todas aquellas cosas que yo aprendí, como decía San Pablo, las considero como pérdida, con tal de permanecer en Cristo Jesús. Y hoy yo como católico adventista del séptimo día, para mí primero la muerte antes que renunciar a este Evangelio. Antes que renunciar al Evangelio. No concibo mi vida haciendo otra cosa. Pero Dios tiene mil maneras. Yo siempre tengo un dicho. Hay personas que llegan a la iglesia por Cristina. Otras llegan por Cristóbal. Y otras personas llegan por Cristo. Yo llegué a la iglesia por Cristina. Pero me quedé con Cristina y me quedé con Cristo, hermanos. El Señor en su misericordia me atrajo. Hermanos, Dios tiene muchas maneras. Llamó a la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que no tenía marido, pero vivía con uno que no era su marido. Y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa es la clase de personas que el Señor está dispuesto a llamar también. Era una mujer que todas las mujeres cuando ella caminaba por la calle, todas la miraban así y se burlaban de ella. Y agarraban los maridos más duros, porque esa mujer era robamaridos. Y a esa robamaridos de la samaritana, el Señor la llamó también. Dios tiene mil maneras de llamar. Dice en Deuteronomio 7, 6 al 8, que Dios no escogió a su pueblo porque fueran los más altos, los más grandes, los más ricos, los más poderosos, sino que dice allá en Deuteronomio 7, 6 al 8, porque eran los más insignificantes. Ahora a ver, un colombiano. ¿Hay colombianos aquí? Si a un colombiano alguien le dice, o vamos a decir, una mujer le dice a un hombre, es que tú eres una cosa insignificante. ¿Cómo se siente uno que alguien le diga, tú eres un insignificante? ¿Qué significa para los colombianos esto? ¿Es una ofensa o no es una ofensa? Y Dios dice en su palabra que Él escogió gente insignificante. Porque es que la gente insignificante no se cree nada. El lustrabotas, el que de pronto, y lo que estoy diciendo no lo digo en términos peyorativos, no quiero rebajar absolutamente a nadie, porque cualquier trabajo es digno. Pero el lustrabotas, el que carga bultos en la plaza de mercado, cuando llega a conocer a Cristo Jesús, la persona que ni siquiera ha ido a la escuela, conocí a gente por allá por Chilí, la Selva o por Playa Rica, Tolima, gente que nunca fue a la escuela y aprendieron a leer en la Biblia. ¿Y qué gente con qué sabiduría? La gente más insignificante, cuando le permiten a Cristo llegar a su corazón, llegan a hablar con una sabiduría que hasta los universitarios tienen que quitar el sombrero, o la gorra más bien, porque es una sabiduría impresionante. Esa es la gente que Dios escoge, y aún más en 1 Corintios 1, 26 al 29 dice que Dios escogió a la gente vil, a los necios. Yo era uno de esos. Dios escogió a los débiles del mundo. Una persona en una silla de ruedas, la viejita más encorvadita, la persona más enclenque de nosotros es más poderosa que Satanás. Porque cuando esa persona invoca el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. La persona más débil de nosotros puede llegar a ser la persona más poderosa entre todos nosotros. Y hay una declaración que yo quiero compartirles, que aparece allí en el libro El deseo de todas las gentes. De paso les recomiendo a mis amigos católicos que están aquí visitándonos, les recomiendo ese libro, maravilloso. Pídalo, una copia hasta se lo pueden regalar. Allí hay un pensamiento muy lindo que dice en el libro El deseo de todas las gentes. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como ¿qué? Como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de agua viva. El que recibe llega a ser un ¿qué? Un dador. Cuando yo recibí todo este mensaje y que me bauticé por la novia, me gustaba la iglesia así, me gustaba cómo explicaba el pastor. De hecho,
Yo soy una persona muy tímida, pero cuando me subo al púlpito pierdo la timidez. Y me encantaba ese predicador y le tomaba apuntes. Claro, lo que más me gustaba era la novia. Pero mis hermanos, entro a la iglesia y al año de estar bautizado en la iglesia y haber hecho mi primer año de teología, terminé mi primer año de teología y no tenía dinero para volver a estudiar teología. No tenía apoyo de nadie. De modo que el pastor de la Iglesia Central de Bogotá, el pastor Oscar Ortiz, ya jubilado, él me dice: Carlitos, si quiere te contrato, y me contrató como obrero bíblico. Estuve un año en el monte, en medio de los árboles del monte, y saben, mis mejores maestros fueron los hermanos sencillos del campo. Yo he tenido tremendos maestros en la Facultad de Teología. De hecho, yo fui profesor de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista de Colombia. Pero mis mejores maestros, sin quitarle a mis maestros de teología, fueron mis hermanos sencillos del campo. ¿Cómo aprendí de ellos la humildad y la sencillez? Y cómo una persona puede ser usada por Dios. Yo quedé deslumbrado con esos hermanos que vivían en los altos de las montañas o en lo profundo de los valles, y organizábamos campañas, que en Playa Rica, que en Chile en la Selva, que en Roncesvalles, en Río Manso. Y esos hermanos de todos los campos, ellos mismos traían la gente en esos jeeps que parecían racimos de plátano. La gente que dedicaba a sus hermanos, trabajaban en la mañana y luego toda la tarde visitando a toda la gente, diciendo: los espero abajo para llevarlos a las conferencias. Mis mejores maestros fueron mis hermanos del campo. Nunca olvidaré eso. Y con ellos maduré en la fe. Y supe lo que era trabajar por un alma. Y gracias a ellos supe lo que significa que cuando uno está en la iglesia, si uno no es misionero, se está perdiendo. Porque vamos a verlo esta semana. Saben, hermanos, esta semana los temas son tan tremendos. Estos temas ya los sabía yo desde hace, 30 años. Pero algo pasó en mi vida hace unos 15 años. Que descubrí una cosa tan espectacular que yo dije: nunca más vuelvo a predicar algo que no sea esto que voy a presentarles. Y llevo muchos años, predico lo mismo. De hecho, tenemos en este momento un programa en la radio en los Estados Unidos, donde todos los días, por 2 horas, estamos en la radio. Y es una radio evangélica. Y en la radio evangélica presentamos nuestro mensaje y no nos han echado. Al contrario, piden nuestros temas, copias y todo, y la gente está encantada, y es nuestro mensaje. Hermanos, tenemos un mensaje tan maravilloso que no podemos callarnos. Y ahora, tú no necesitas saber mucha teología. Lo único que tú necesitas saber es lo que Cristo ha hecho en tu vida, y eso solamente si compartieras eso y repartieras alguna revistita, con eso sería más que suficiente. Yo quiero decirles que toda persona nace siendo misionera en la iglesia. La samaritana, tan pronto conoció a Jesús, fue a contarle a todos los habitantes de su pueblo que había conocido a Jesús. Felipe, cuando fue llamado por el Señor, Felipe no tenía problema de transporte público. Él no tenía problema de pico y placa. El Felipe no tenía ni bicicleta, ni moto. Simplemente el Espíritu Santo le decía: Felipe, sí, Señor, te necesito en tal pueblo. Listo, Señor. Y el Señor lo arrebataba y se lo llevaba. Al profeta Ezequiel el Señor lo agarraba del pelo y dice que se lo levantaba y se lo llevaba a otro lado. Hermanos, yo sueño con el día en que los que estamos aquí, hermanos, nos quedemos sin pelo. Ya algunos están sin pelo, pero que el Señor nos agarrara. Usted está aquí y Dios lo necesita en otro lugar y el Señor lo lleve. Eso parece ciencia ficción. Usted ve en las películas de ciencia ficción y una persona está aquí y de pronto, gracias a la tecnología, en segundo está en otro lugar. Eso lo hace Dios hace mucho rato y eso es literal. Siervos de Dios eran tomados y llevados a otro lugar. Eso pasó con Felipe. Los gadarenos, tan pronto conocieron a Jesús, se fueron a hablarle a todas las personas en su pueblo, etc. Y yo quiero hablarles, hermanos, de otro personaje que se llama el anónimo y el eunuco. ¿Quién es eso del anónimo y el eunuco? El anónimo, ustedes han oído hablar de la historia, pero de Felipe el eunuco, ¿no?
Pero yo les quiero hablar de la historia de el anónimo y el eunuco. Esa historia no está en la Biblia, pero ocurrió. Dice la Escritura que cuando el eunuco regresaba de adorar en Jerusalén, era un judío prosélito, cuando el eunuco regresaba de Jerusalén de adorar a Dios, de pronto Felipe lo detuvo en el camino. Alguien en Jerusalén le había regalado una literatura, vamos a ponerlo a este siglo. Alguien le regaló una revista, le regaló un volante, algo le regaló, y el hombre lo tomó y se fue leyéndolo por el camino, pero no entendía. ¿Quién fue la persona que le regaló ese papelito al eunuco o ese pergamino? ¿Quién fue? La Biblia no habla de quién fue, pero yo tuve la oportunidad este año que pasó, de conocer a un etíope allá en el norte de los Estados Unidos, donde tenemos la Universidad de Andrews en Michigan. Allá conocí a un pastor de Etiopía y me causó tanta curiosidad que le dije, mira, y cuéntame, ¿qué sabes tú de la historia del etíope que fue bautizado por Felipe? ¿Saben qué dicen? Este hombre se regresó a su patria Etiopía, era tesorero de la reina Candace de Etiopía, y el hombre llegó a Etiopía. La Biblia nunca más menciona del etíope, solo dice que el hombre, después de que fue bautizado, solo se demoró quizás 1 hora en recibir el evangelio. Y escuchen, mis amigos que están acá, no depende de cuánto tiempo tú lleves escuchando, sino de cuánto te impresiona el mensaje que estás escuchando. No depende de cuánto tú sepas, sino cuánto Dios quiere que tú sepas y que tú entiendas. Y ese eunuco, este funcionario etíope, un negrito, cuando él escuchó ese mensaje, pidió ser bautizado. Solamente recibió un curso de 1 hora. Aquí vimos los niños que recibieron un curso de 12 lecciones, tal vez. Algunos han recibido el curso de 20 lecciones de la fe de Jesús. Pero el etíope solamente recibió 1 lección. Y con esa lección él aprendió que lo que más necesitaba él en su vida era darle una oportunidad, un chance a Jesús. Y se lo dio el chance a Jesús. Y Jesús le aceptó, Jesús le ungió y fue bautizado. Y la Biblia dice de que después de que fue bautizado el hombre se fue contento por su camino. Nunca más la Biblia habla de él. Pero si ustedes van a Etiopía, en el África, allá existen millones de cristianos. Y todos ellos, muchos de ellos dicen que ellos, sus iglesias fueron fundadas por ese funcionario de la reina Candace de Etiopía. O sea que cuando nosotros hablamos de Felipe y el eunuco, nos olvidamos del anónimo y el eunuco. ¿Quién fue el anónimo? Felipe es el famoso, porque fue el que lo bautizó. Pero ¿por qué no hablamos del anónimo? El que quizás no profetizaba, quizás no era un discípulo, pero fue aquel que le regaló ¿qué? Una literatura. ¿Qué se dirá de esa persona en el reino de los cielos un día? ¿Qué quisiera decir? A lo mejor él nunca supo, hermanos. Yo quiero decirle a ustedes que en la matemática de los cielos son muy distintas a la matemática de los hombres. ¿Saben ustedes? Hay una cita preciosa allá en el libro Servicio Cristiano en la página 314. Y esta cita quisiera que se les quede en su corazón, miembros de la iglesia. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida del Espíritu Santo. Pero esto no ocurrirá ¿hasta cuándo? Hasta cuando la mayor parte de la iglesia no colabore con Cristo. Entonces dice, cuando la mayor parte de los miembros de la iglesia colabore con Cristo, Dios va a derramar su Espíritu Santo. ¿Cuánto es la mayor parte? La mitad más 1, ¿cierto? Esa es más o menos la mayor parte. Si en esta iglesia hay 300 miembros, cuando 151 miembros sepan lo que significa, que es colaborar con Cristo, va a haber un derramamiento sin medida en esta iglesia y en las iglesias o la gente que nos están viendo por internet. Yo quiero que ustedes crean en esa promesa. Es cierto. Hay un versículo que les quiero compartir al finalizar este tema. Este versículo dice, ¿qué dice? Dice, echa tu pan sobre ¿qué? Está moviéndose muy rápido esto.
Echa tu pan ¿sobre qué? Sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Está notando lo que dice? Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué es el pan? El pan es la palabra de Dios. Pero si tú quieres, ¿sabes cómo se entiende este versículo? Se lo voy a decir de una manera más aquí al estilo Rolo, al estilo bogotano, pues. Te lo voy a decir. Voy a leerlo al estilo bogotano, ¿ok? Vamos a traducirlo al Rolo, o al cachaco más bien. Predica tu palabra a las gentes, porque después de muchos días vas a ver los resultados. Pero si quieres ver resultados, repártele a 7 personas y a 8 personas, porque tú no sabes que aquellas personas que no acepten el Evangelio serán tus más grandes enemigos en el tiempo del fin. Eso es al estilo cachaco el versículo. ¿Está bien? Se lo digo al estilo paisa. ¿Hay paisas aquí o no hay paisas? Costeño, ¿dónde están los costeños? Yo creo que está claro el mensaje, ¿no? Si tú sabes un mensaje, si tú tienes la palabra de Dios, si tú tienes una literatura, ¿qué tienes que hacer? Repártele a cuántos. Entonces tienes que pedirle al de obra misionera, dame por lo menos 8. Asegúrate de repartirle a 7 y a 8 el mensaje. Si tú logras que esos 7 o 8 vengan, acepten el mensaje, se van a unir al pueblo de Dios. Y los que se unan al pueblo de Dios es gente que le quitamos a las filas del enemigo. La gente que dejemos de ganar para Cristo serán nuestros peores enemigos en el tiempo final. Eso hay que hacerlo con la familia también. Hay que repartirle a 7 y a 8, porque mire las preciosas promesas que hay en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque de la manera como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar, y produce y da simiente al que siembra y pan al que come, así dice el Señor, así es mi palabra, no regresará a mí, ¿qué? Vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Entonces Dios dice que su palabra es como la lluvia. Cuando la lluvia cae, la tierra la absorbe y la tierra con el agua hace germinar la semilla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser como la lluvia. Reparte, derrama las aguas, derrama el mensaje, reparte a diestra y siniestra. Tú no sabes si va y te toque un etíope. ¿Tú qué sabes? Podría tocarte de pronto, ¿qué? Un etíope. Y ese etíope será el fundador de iglesias muy grandes. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de tener cuando fui pastor en Bucaramanga? Yo atendía también la iglesia de San Gil, Piedecuesta. Estamos hablando de los años 82. Y yo tuve un obrero bíblico llamado Gerardo Bautista, tal vez alguien lo conozca aquí, o esté por aquí algún familiar. Pero hermano, yo sé lo que significa que tú, si te dejas usar por el Señor, tú tienes poder para cerrar o abrir los cielos también. Estábamos nosotros allá en ese lugar en San Gil, en evangelismo, cuando nos enteramos que en la población de Guane, cerca a San Gil, en las montañas, hacía 2 años que no llovía. La tierra estaba seca, una capa de polvo impresionante. El ganado se estaba muriendo, se murió el ganado. Las cosechas se perdieron, la gente estaba en la pobreza más tremenda. Y yo me acuerdo que el hermano Bautista, junto con las dorcas de la iglesia o de la servicio de la comunidad y varios hermanos, en la ciudad de San Gil reunieron alimentos, reunieron ropa, medicina y literatura y se fueron para Guane. Y cuando llegaron a Guane, pusieron unos cohetes, porque la gente la llamaba en aquel tiempo con cohetes, y se reunían en la plaza central. Y ahí llegaron los hermanos con sus carros y camiones llevando comida, la gente se amontonó. Antes de partir, mi hermano Gerardo Bautista, el de la camisa azul que está orando ahí, él le dijo a la gente: ¿usted quiere que nosotros oremos para que llueva? Y la gente bien católica de hueso morado le dijeron, pues rece. Y esa foto la tomaron en el momento en que él está orando para que llueva. Y la gente está, pues no eran de la iglesia muchos, están con los ojitos abiertos.
Gerardo oró. A la media hora se empezó a encapotar todo. Nubes oscuras. Y dijeron, va a llover. La gente, no llueve, va a llover. Arrancaron sus carros y mis hermanos tuvieron que empujar los carros porque se desató una tormenta, hermanos. Comenzó a llover. ¿Tiene poder Dios o no? Cuando los siervos de Dios desean ayudar a la gente, créelo, tú tienes poder. Tú no eres don Juan, don Carlos, tú eres un embajador en el nombre de Jesucristo. Ve en el nombre de Jesús. Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Y Gerardo Bautista lo hizo. Esa foto la conservo, porque es un vivo recuerdo de que Dios cumple sus promesas. Los cielos estaban cerrados, mis hermanos fueron y oraron y cayó la lluvia. Y ellos dijeron a la gente, volvemos dentro de un mes, sí, vuelvan, los esperamos. Ya para entonces, lamentablemente, los líderes religiosos de aquella zona mandaron a hacer unos papelitos donde decían, en este hogar somos católicos, romanos, apostólicos y romanos, y no recibimos en nuestra casa a protestantes. Y en todas las casas lo pusieron. Y hubo un campesino allí, más o menos de billete, que le dijo al dirigente espiritual, le dijo, mire, nosotros llevamos 2 años aquí en este pueblo pagando misas para que llueva y no ha pasado nada. Y estos protestantes que dicen que no creen en la Virgen cuando eso no es cierto, que son engañadores, mentirosos y estafadores, vinieron, oraron y llovió. ¿Sabe qué? En mi casa lo recibo. Al mes, ¿ustedes qué creen? ¿Que tuvieron que poner voladores para que viniera la gente? ¿Cohetes? No, estaba el pueblo desde temprano esperando a ver qué aparecían los carros. Ese día que se fueron, solo ese día llovió y nunca más volvió a llover toda la semana. Regresaron los hermanos y toda la gente felices. Y ahora la gente del pueblo le dijo a nuestras hermanas Dorcas de allá de San Gil, Santander, oren, quieren orar, oren por favor otra vez, oren para que llueva. Volvieron a orar, hermanos, y ese día los adventistas no pudieron salir de Guané. Se desató otra tormenta impresionante y con todo ese barro así acumulado, hermanos, la cosa más impresionante. Estas cosas, el Dios de Elías es el Dios de nosotros hoy en día. Y mis hermanos, ustedes me van a perdonar, pero yo no puedo dejar de mencionar esto. Ya me salió el letrero que tengo que terminar, pero terminamos, ¿cierto? Voy a terminar con esto que les voy a contar. ¿Cuántos de ustedes supieron o fueron bautizados en la campaña del pastor Kenneth Cox allá en el Campín, en el Coliseo, el Salitre o Coliseo del Campín? ¿El Salitre? Coliseo del Campín. Ahí vino el pastor Kenneth Cox hace unos años atrás. Hubo una tremenda campaña. Yo era pastor por allá en Bucaramanga. Y esta historia que les voy a contar es extraordinaria. Cuando tuvo la campaña, hasta por el periódico El Tiempo salió una foto de la gente en el Coliseo del Campín. Hubo 300 bautismos y el titular del periódico El Tiempo decía patos al agua. Se bautizaron 300 personas. Y aquí viene esta historia. Cuando llegué finalmente aquí a la iglesia de Palermo como pastor, año 1985, pastor, allá conocí a varios hermanos que se bautizaron en la campaña del pastor Kenneth Cox. Y un día estaba en la casa de mi tesorero, el hermano Antonio Rodríguez, ya falleció, y estaba con mi directora de diaconisas, directora de Dorcas, todos los ancianos, sus esposas. Estábamos en un programa social. Y de pronto, estando los varones en la sala, llega uno de los hermanos y le dice al hermano Bolívar Espinosa, ¿está por aquí Bolívar Espinosa? ¿Conocen a Bolívar Espinosa? Ahí le doy el nombre. ¿Sí lo conoce? Lo conoció. Un ecuatoriano. Era anciano de mi iglesia. Y su esposa era la directora de diaconisas, de Dorcas. Llega un anciano y le dice, oye Bolívar, cuéntale al pastor Quintana cómo fue que conociste el evangelio. Y llega el Bolívar y me dice, pastor, pues, ¿cómo le digo yo? Yo era un ratero, yo era un ladrón, yo nací y me abandonaron, yo crecí en la calle, y en la calle los perros eran mis amigos y yo dormía en la calle, yo era un gamín, fui un gamín.
Y yo me la pasaba, pues, ya sé, los vicios que uno tiene en la calle, la marihuana y todo eso. Yo estaba asustado cuando él me estaba hablando, yo no puedo creer. Y él me dice, sí, pastor, es cierto. Y para acabar de completar, a mi esposa también la conocí en la calle. No, no puede ser. Tú me estás tomando el pelo. Y los ancianos estaban riendo, decían, no, pastor, ponle cuidado que es cierto. Y no puede ser. Y él me cuenta la historia. Yo se la voy a contar así como en 2 minutos. Yo no sé si, yo me gasto media hora, pero voy a contarla en 2 minutos. Hermanos, lo cierto es que Bolívar me dice, yo era ratero. No era ladrón de cuello blanco, no, era ratero. Ratero mismo, gamín, ratero. Y dice, y un día pues me metieron en la cárcel, etcétera, salía y tal, por aquí, por allá. Ya me junté con mi mujer, me casé, ella me visitaba en la cárcel, me llevaba la marihuana y todo eso escondida. Nosotros éramos terribles. Dice, yo intenté enseñarle a mi mujer a robar, pero era tan cabecidura que nunca aprendió a robar. Yo le decía, mire, es fácil, venga, subámonos. Se subían a las busetas. Y él robaba a la gente en la buseta y le decía, mire cómo se roba, aprenda. Y la mujer no fue capaz. Y decía, mira, Bolívar, tú me estás tomando a mí el pelo, ¿cierto? Digo, no, pastor, es cierto. Bueno, entonces cuéntame cómo conociste el evangelio. Estando un día en la cárcel, lo visitaron evangélicos pentecostales. Y lo reunían en un patio y les hablaban. Dice, a mí no me gustaba así cuando oraban, porque cerraban los ojos. Y sí me regaló una Biblia, las hojitas muy finitas. Esas hojas de la Biblia eran muy buenas, ya sabe para armar qué, ¿no? Yo no sé en qué parte terminó de fumarse la Biblia, pero se la fumó. Dice, no, Bolívar, tú me estás mintiendo. No, pastor, es cierto. ¿Y saben qué? Dice, cuando un día salimos de la cárcel y llegó el hermano pentecostal y me dijo, Bolívar, ¿para dónde vas? Pues para mi oficina, a la calle. Yo, no, Bolívar, tú te me vienes con tu mujer para mi casa. Y el pentecostal se lo llevó para su casa. Y cuenta Bolívar que cuando llegaron a la casa y se sentaron, tan pronto se sentó, vio el televisor, vio el equipo sonido, vio las cosas. Y ya el hermano se las estaba oliendo y se quedó mirándolo así y le dijo así, mire, Bolívar, tú no naciste para ser un ladrón. Tú naciste para ser un siervo de Dios. Dios te ha escogido para que tú seas un pescador de almas, para que seas un ganador de almas. Sabes que Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Bolívar, tú no puedes robar más. Bolívar, tú tienes que aprender a trabajar. Y dice Bolívar, pastor, y para mí lo más difícil fue aprender a trabajar. Fue lo más difícil. Y bueno, dice que cuando el hermano se fue y lo dejó en la casa, estaba nervioso, le sudaban las manos frías, pero él se acordaba la frase, Dios te escogió para algo muy grande. Tú no naciste para ser un ladrón, naciste para robarle almas al enemigo, sí. Naciste para ser un misionero. ¿Y será que Dios me ama a pesar de todo lo que yo fui? Dios te ama. Y ese pensamiento de que Dios me amaba y que tenía que aprender a trabajar fue lo que me sirvió. Y saben, Bolívar Espinosa se bautizó en la iglesia pentecostal. ¿Amén? ¿Ya puedo terminar el tema? ¿Cómo así que no? Yo soy el que sé el tema, hermanos. ¿Cómo así que ustedes saben el tema acaso? ¿No puedo terminar el tema todavía? ¿Por qué no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Oh, ay, sí, qué detalle. Sí, ¿cómo se hizo adventista? Ah, pues muy bien. Mire lo que pasó. Un día, el Bolívar, que trabajaba reparando radiadores, salió un día, iba para su taller, iba aquí por las calles de Bogotá que tienen huecos, ¿no? Ya no tienen, ¿cierto? Tengo que salir a caminar por allá a ver si tienen huecos. Y de pronto yendo así por la calle, aquí en Bogotá no tiran la basura al piso, ¿cierto que no? No, no la tiran. En aquellos tiempos sí la tiraban. Pero de pronto él vio un papel en colores, lo más de bonito. Y se agachó y lo recogió, pensaba que era billete. Muchos andan mirando el piso buscando oro y dinero y todo. Se recogió un papel en colores, lo más de bonito, lo desarrugó y leyó. Venga y asista, Coliseo del Campín. Pastor Kenneth Cox, venga y escuche. Este sábado
las profecías del Apocalipsis. Venga y escuche el cumpleaños de la mamá de Adán. ¿El cumpleaños de quién? Así se llamaba el tema, el cumpleaños de la mamá de Adán. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así que Adán tuvo mamá? Otro tema, el día que la luna le dio vergüenza. El día que a la luna le dio vergüenza. El día cuando la luna se puso roja. Mirate que ya estaba hablando como los mexicanos. Me parece que algunos aquí como que no leen la Biblia, la profecía, ¿no? No, y comenzó a leer, y que la marca la bestia y mil de cosas, y el Bolívar se va a su iglesia pentecostal. Y le dice a los hermanos pentecostales, entre ellos el hermano Gómez y otros hermanos allá, le dice, hermanos, tenemos conferencias en el Campín este sábado. Y se llevó más de media iglesia pentecostal a la conferencia, hermano. Y cuando terminó la primera noche, todos felices afuera, amén, aleluya. Cuando estaban con el tema del cumpleaños de la mamá de Adán, estaban todos los pentecostales afuera del Coliseo del Campín rascándose la cabeza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues sí, hermano, ni modo, el sábado es el día del Señor, pero adventistas no vamos a hacer. Adventistas no vamos a hacer. Dices, pues sí, vamos a ser pentecostales del séptimo día. Y siguió y todo eso, y la gente bautizándose, pero la asociación con el pastor Niman en aquel entonces habían pensado en algún proyecto bien grande, y era construir un templo o un centro evangelístico para que la gente del Campín pasara a Palermo, a la iglesia que yo tuve después. Y cuando antes de terminar las conferencias, todo el mundo acostumbrado, ¿sabe qué? Les habían dicho en las iglesias pentecostales que si seguían asistiendo a esas conferencias, los iban a quitar de la iglesia, a borrar. Y ellos dijeron, no importa que los borren, pero pentecostales del séptimo día vamos a hacer. Y bueno, les avisaron, las conferencias no terminan, continúan en la carrera 24, número 4865, ahí en Palermo, en la asociación. Y los pentecostales se vinieron para la iglesia de Palermo. Se bautizaron no sé cuántos, eran muchos. Y ahí comenzó la iglesia. Y uno a uno, poquito a poco, se fueron dando por vencidos, porque querían ser aceptados por profesión de fe. Y de hecho los aceptaron por fe. Pero uno a uno se fueron rindiendo y se fueron bautizando en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Podemos terminar el tema ya? No, falta lo más importante. ¿Cuántos quieren escuchar el final de la historia? Hoy a las 4. ¿Qué tal? ¿O terminamos ahora? Yo no sé, el pastor David está enojado ya conmigo, está congelando en el bautisterio. Miren, hermanos, termino cortito ya, les prometo. Miren. ¿Qué les iba a decir? Es que me asusté con el pastor David Bedoya ya. Hermanos, lo cierto es que se fueron bautizando uno a uno. La parte más importante de esta es esta. Es la que le quiero contar. Años después, un gran campestre, una gran reunión en el campo. Miles y miles de personas. Más personas que como la conferencia general que vamos a tener el año entrante en San Antonio. Está ahí como a 4 horas de mi casa, la conferencia general va a ser. ¿Saben? Estaban miles de personas en un lugar campestre. Y un hermoso árbol ahí era como la plataforma. Y de pronto el predicador llamó a Bolívar Espinosa y le dijo, Bolívar, ven acá. Yo, sí. Y Bolívar pasó. Ya no se llamaba Bolívar, le habían cambiado el nombre por otro nombre. Pero vamos a seguirlo llamando por el nombre de él. Bolívar, ven acá. Y Bolívar pasó. Bolívar. Y hay como 100,000, 200,000 personas viendo ahí. Bolívar, te voy a llamar una persona, a ver si tú la conoces. Y entonces, de pronto, el Señor llama por allá a la hermana María, la que está por atrás. Venga, hermana María. Y pasa la hermana María. Ya no se llamaba María, tiene otro nombre. Y ahora están aquí, debajo de ese árbol gigantesco. Y el predicador le pregunta a Bolívar, Bolívar, ¿conoces a María? Señor, yo nunca la vi. Ok. María, ¿tú conoces a Bolívar? No, señor, nunca lo he visto. María, ¿te acuerdas aquel día cuando tú saliste de la iglesia central de Bogotá
y fuiste a repartir invitaciones para la campaña del salitre, porque todas las iglesias se iban a concentrar en el salitre. Y la hermana María de la Iglesia Central de Bogotá salió a repartir la literatura y se la entregó a una persona, y la persona, cuando la recibió, se burló de ella, le hizo así y la tiró al piso. ¿Cómo te sentiste, María, ese día? Ay, Señor, me dio una gran tristeza. Pero no te sientas triste. ¿Ves a este hombre aquí? Bolívar, te lo presento. Él recogió el papel que te tiraron al piso. Y ahora vengan acá todos los que llegaron a los pies de Jesucristo por causa del testimonio de Bolívar. Se para la esposa, los hijos y decenas de personas que conocieron a Jesús, porque esto es como estilo pirámide. Esta es la única pirámide que vale la pena, hermanos, que es verdadera. Porque Bolívar se ganó a 4. 4 cada uno se ganó de a 2, son 8. Mire cómo va la pirámide. Y estos 8 cada uno ganó 2, 3. Otros se perdieron, pero bueno. Pero muchos iban ganando y ganando y ganando y ganando. Y empiezan a pasar, yo digo, para ahí cualquier 1,000, 2,000 personas. Y el Señor le dice a María: María, te voy a poner la corona. En tu cabeza van a ir todas las estrellas, 2,200 coronas, estrellas. Y el Señor se la pone. Y la María, ni la pasaban aquí a la plataforma, ni cantaba en los especiales, ni estaba en el coro, ni era maestra de escuela sabática. Era una hermana sencillita. Quizás no sabía mucho, pero salió a hacer lo que el Señor dijo: reparte a 7 y aún a 8. Y después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Qué sentirá María en esa reunión? ¿Saben dónde fue esa reunión que les estoy contando? En el reino de los cielos. Un día estaremos debajo del árbol de la vida. ¿Y qué se va a decir de nosotros? Termino al decirles: no hay trabajo, por pequeño que nosotros hagamos, que no veamos fruto en la vida eterna. Nada se pierde, porque la palabra del Señor, ¿cuál fue? La palabra del Señor, cuando estemos un día allá en el árbol de la vida, la palabra del Señor dice claramente: echa tu pan sobre las aguas. ¿Y qué? Y después de muchos días lo hallarás. Pero reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes todas las cosas malas que vienen sobre la tierra. Que Dios les bendiga a todos. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos quisiéramos ser como la María? Repartir a 7 y a 8. ¿Cuántos quisiéramos? Tú no necesitas ser miembro de la iglesia adventista. Si tú crees que Jesucristo te ama y Dios te quiere dar una oportunidad, levanta tu mano también. ¿Cuántos quieren levantar su mano o ponerse de pie conmigo acá y decir: Señor, yo me quiero reconsagrar a ti? Yo quiero ser usado por ti, Señor. Úsame para ir a 7 y aún a 8 y para que conozcan tu palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido compartir este mensaje. Señor, tú eres digno de recibir la adoración, la alabanza y la gloria. Tenemos un mensaje tan precioso y tan hermoso que tenemos que compartirlo. Ayúdanos a mirar con los ojos de Jesús, a sentir como Jesús, a amar como Jesús amaba. Danos prosperidad en la obra de las manos. Danos gracia para ir a la gente. Ayúdanos a repartir a 7 y aún a 8, no porque solamente haya una conferencia hoy, sino que esto se vuelva en nosotros un estilo de vida, que siempre estemos compartiendo lo poquito que sepamos, lo poquito que hayamos vivido o lo poquito que hayamos aprendido, que lo compartamos, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Bendice al pastor, bendice a su esposa, a sus hijos, bendice a la iglesia, a sus dirigentes, a todos estos hermanos, y danos la oportunidad de reencontrarnos hoy a las 4 para comenzar esta impresionante serie sobre el 6º sello del Apocalipsis, Señor. Que sea todo para tu honra y tu gloria. Y gracias desde ya, Padre, también por los que se han de entregar a ti, por los que han de venir y por los 2 jovencitos que se van a bautizar en este momento. Bendícelos, consagra esta ceremonia, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siéntate, por favor.